Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá y hoy te traigo otro interesante vídeo de inteligencia artificial. Te voy a dar 10 tips, técnicas o claves, como quieras llamarlo, que nadie te cuenta y que te van a permitir sacar mucho más partido de ChatGPT y otros modelos de inteligencia artificial de texto como Gemini, Claude, etc. Vamos a verlo. Utiliza las etiquetas de referencia que nos van a permitir referenciar, enlazar textos dentro de un prompt. Estas etiquetas de referencia nos van a permitir tener prompts mucho más claros, mucho más legibles, mucho más fáciles de entender tanto para la inteligencia artificial como para nosotros. Y van a ser mucho más fácil de personalizar, mucho más fácil de reutilizar este tipo de prompts. Y aquí tenéis el formato de las etiquetas de referencia. Como veis, empiezan siempre con una llave de apertura y finalizan con una llave de cierre. Y aquí tenéis algunos ejemplos. Esto sería una etiqueta de referencia, esta otra y esta de aquí otra. Aquí te muestro un prompt que no tiene etiquetas, un prompt que sirve para que la inteligencia artificial cree un email de presentación. En este prompt pues hay que incluir un extracto del currículum que viene por aquí, también de la descripción de la empresa, también mis datos de contacto, pero fijaros cómo está todo muy liado, es difícil de personalizar, es difícil de reutilizar. Y este sería exactamente el mismo prompt, pero usando etiquetas. Ya veis que a simple vista se ve mucho más claro. Fijaros, quiero que la redacción del email tengas en cuenta mi currículum y las características de la empresa y mis datos de contacto, pero yo no pongo aquí mi currículum, ni pongo aquí las características de la empresa, ni los datos de contacto. Lo que estoy poniendo son etiquetas de referencia. Currículum apunta a esta etiqueta y aquí sí doy ya el currículum. Características apunta a esta etiqueta y aquí se describen las características de la empresa objetivo. Y datos de contacto apunta a esta etiqueta de aquí. Como veis, el prompt es mucho más reutilizable, mucho más fácil de personalizar y está muchísimo más claro y ordenado. Solicita un porcentaje de confiabilidad a la inteligencia artificial, confiabilidad en su propia respuesta. Esto puede ser interesante en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando la precisión es incierta, cuando la información depende de múltiples fuentes o cuando la información puede cambiar con el tiempo. Y aquí tenéis un ejemplo. Cristóbal Colón fue realmente el primero en llegar a América desde Europa, indica el porcentaje de confiabilidad en la afirmación. Nos dice que no, Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América desde Europa, y luego por aquí abajo nos dice los restos arqueológicos de aquí, de este sitio de Canadá, confirman asentamientos vikingos en América del Norte, lo que respalda esta teoría con un 95% de confiabilidad basada en pruebas arqueológicas y documentales. Y aquí tenemos otro ejemplo, fijaros. ¿Cuál es el significado más probable del final de la película de Ciudadano Kane? Indica el porcentaje de confiabilidad en la interpretación. Aquí nos da una interpretación del final de la película. Revela que Rosebud es el nombre del trineo que Charles Foster Kane tenía en su infancia, lo que sugiere, tal. Y aquí nos dice el porcentaje de confiabilidad. Dado que esta interpretación está respaldada por el contexto narrativo, el simbolismo visual y el análisis de críticos y académicos, se puede estimar con una confiabilidad del 90%. No es absoluta, ya que existen otras lecturas posibles, como que Rosebud representa un anhelo más abstracto del amor o control. Otra técnica muy interesante es indicar en el prompt a la inteligencia artificial que te pregunte lo que necesite para darte la mejor respuesta, la respuesta más personalizada posible. Y aquí tenéis un prompt de ejemplo. En este prompt quiero que la inteligencia artificial cree un artículo de blog sobre zapatillas para running. Y le digo que siga estos 3 pasos o reglas en orden. En la primera regla hay un mensaje inicial. Es el mensaje, el texto que nos va a dar la inteligencia artificial al comenzar la conversación. Y luego le digo que vaya a la regla 2. En la regla 2, fijaros, haga hasta 5 preguntas pertinentes diseñadas para obtener todos los detalles necesarios para crear un resultado personalizado
de la más alta calidad y que logre el objetivo del usuario. Luego espera una respuesta y en la regla 3 ya le digo que piense y responda según los datos que haya aportado el usuario. Y aquí tenemos ya el prompt ejecutado y esta es la respuesta de ChatGPT. Primero nos da aquí un texto, que es lo que le indicamos en la regla 1, un texto de presentación, y a continuación lo que le indicamos en la regla 2, que haga 5 preguntas necesarias para darnos la mejor respuesta, la respuesta más personalizada. Una de las preguntas, por ejemplo, ¿para qué tipo de corredor está dirigido el artículo? Principiante, intermedio, avanzado, etc. Una vez que le respondamos a todas estas preguntas, lo que hará la inteligencia artificial es generar el artículo, pero como veis, de mucho más calidad y mucho más personalizado. Modifica, personaliza los nombres de las conversaciones que tienes en ChatGPT. Por un lado, añade una categoría al principio y por otro, edita el texto que te pone por defecto ChatGPT y pone un texto que te sea más fácil de buscar. Y como veis aquí, pues yo por ejemplo he personalizado los nombres de estas conversaciones que tengo aquí. Para cambiar el nombre, clic en los 3 puntitos, cambiar nombre y ya lo podemos personalizar. Como veis, he puesto un nombre de categoría al principio, luego 2 puntos y he editado el nombre de la conversación que me pone por defecto ChatGPT. Ahora tengo formación como categoría, 2 puntos y luego el texto, examen, formación, marketing, y ahora podemos buscar fácilmente por categoría. Si le doy a la lupa y escribo marketing, 2 puntos, me aparecen las 2 conversaciones de marketing. Y si pongo formación, 2 puntos, me aparecen las 3 conversaciones de formación. ¿Podría la inteligencia artificial darnos una mejor respuesta si le ofrecemos una propina? Pues podría ser. Fijaros en este usuario de Twitter que nos hace una prueba y nos dice que si no indica en el prompt que le va a dar una propina a la inteligencia artificial, nos da un texto bastante más corto, 2.949 caracteres, un 2% por debajo de lo estándar. En cambio, si le dice que le va a dar una propina de $20, la inteligencia artificial responde un texto un 6% más amplio, 3.223 caracteres. Y si le indica que le va a dar una propina de $200, entonces un 11% más, 3.360 caracteres. ¿Y cómo puede ser esto posible? Hombre, ten en cuenta que la inteligencia artificial ha sido entrenada con una inmensa cantidad de textos generados por humanos. Seguramente la inteligencia artificial no habrá tardado demasiado en comprender que los humanos, cuando le dan una propina, trabajan más y trabajan mejor. Pues ella puede hacer lo mismo. Utiliza el principio de Pareto o regla del 80-20 cuando quieras aprender algo de la inteligencia artificial. En cualquier materia que podamos imaginar, no todas las partes tienen la misma relevancia, la misma importancia. Pues bien, el principio de Pareto o regla de 80-20 nos indica que en todas las materias hay un 20% fundamental que nos va a permitir obtener un dominio del 80% de la materia, casi un dominio total. Pues bien, fijaros en este prompt de ejemplo. En este caso, para aprender a usar Excel. Eres un experto formador especializado en uso del programa Excel, quiero aprender a usar Excel y tu objetivo será crear un índice de contenidos usando el principio de Pareto o regla de 80-20 que identifica el 20% de los temas que producirá el 80% de los resultados deseados. Y aquí tendríamos el índice de contenidos para aprender Excel que nos da ChatGPT utilizando el principio de Pareto o regla de 80-20. Y aquí lo tenemos. Ahora simplemente tendríamos que ir preguntando a ChatGPT para que nos forme sobre cada uno de estos apartados. Dale un rol a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si quieres que la inteligencia artificial genere una entrada de blog, pues dile al principio del prompt que es un experto copywriter. Si quieres que la inteligencia artificial genere un texto explicativo que te sirva para tus alumnos de primaria sobre, por ejemplo, qué son los números primos, pues indícale en el prompt a la inteligencia artificial al principio del prompt que es
un experto profesor de matemáticas de primaria. Esto puede conseguir una mejor respuesta de la inteligencia artificial, ya que se va a centrar en una nube de tokens y palabras en torno a dicho rol. En este prompt que veíamos antes, pues el rol lo tendríamos aquí. Eres un experto formador especializado en uso del programa Excel. Si quieres hacer consultas sensibles en ChatGPT, por ejemplo, si estás trabajando con un proyecto confidencial, pues entonces usa el chat temporal. El chat temporal es algo así como un modo incógnito. Ten en cuenta que si lo tienes activado, las respuestas que te dé ChatGPT no van a influir en futuras respuestas. Tampoco ChatGPT va a tener en cuenta ni tu prompt ni la respuesta para entrenar al modelo. Y las respuestas que te vaya dando ChatGPT, es decir, las conversaciones, no se van a guardar en el historial, es decir, en la barra lateral izquierda que tienes en ChatGPT. Para activar el chat temporal simplemente tienes que hacer clic aquí. A continuación puedes hacer las consultas que quieras, que estás en un modo incógnito. Y para quitar el chat temporal vuelves a hacer clic aquí. Utiliza el COT o Chain of Thought en los prompts, que podemos traducir como cadena de pensamiento. Esto es cuestión de indicarle a la inteligencia artificial que desarrolle su respuesta paso a paso. Esto nos va a dar mejores respuestas, sobre todo en consultas de tipo lógico, matemático, pero también en otro tipo de consultas. Vamos a ver algún ejemplo. Este sería un prompt sin COT, ¿vale? Para un problema matemático. Aquí tenemos un problema de un tren. Posibles respuestas sin el COT. El segundo tren alcanza el primero a las 10 a.m. Y aquí tenemos el mismo prompt pero con COT. El cambio que aquí le decimos que resuelva paso a paso. Y tenemos, como veis, una respuesta mucho más desarrollada y con un resultado diferente. Aquí nos dice la conclusión ChatGPT. La respuesta sin COT es incorrecta, ya que ignora el análisis paso a paso. Con el COT se estructura el razonamiento evitando errores y permitiendo verificar cada paso. Es decir, la respuesta es mejor, bueno, de hecho es correcta, utilizando el COT. Otro ejemplo. En este caso, una consulta de tipo razonamiento lógico. Este sería el prompt sin COT. Si todos los gatos son mamíferos y algunos mamíferos son felinos, ¿se puede concluir que todos los gatos son felinos? La posible respuesta sin COT sería que sí, todos los gatos son felinos. Una respuesta directa. Mientras que el prompt con el COT, fijaros, esta parte es igual y luego ¿se puede concluir que todos los gatos son felinos? Explica tu razonamiento paso a paso. Esto es el COT, paso a paso. Posibles respuestas con COT, ¿vale? Va desmenuzando paso a paso todo su razonamiento y nos da una respuesta final diferente. Nos dice que no se puede concluir que todos los gatos son felinos solo con la información que se da. Y es verdad, con estos datos que nos dan no se puede concluir eso. Esta respuesta corta es incorrecta. Aquí nos lo explica. La versión sin COT asume la conclusión sin analizarla, mientras que la versión con COT desglosa la lógica y muestra por qué la conclusión no es válida. Indica a ChatGPT o al modelo con el que estés trabajando que te dé los enlaces en texto plano, es decir, que te dé la URL en texto plano. ¿Por qué? Porque estos modelos muchas veces cuando le pides enlaces haces clic en el resultado y no te llevan a ningún sitio, es decir, son enlaces que no funcionan. Por eso lo recomendable es que te dé la URL en texto plano porque así tú vas a poder copiarla y pegarla. Por ejemplo, en este prompt queremos que ChatGPT genere una tabla con recursos online, ¿vale? Y que nos dé los enlaces a dichos recursos. Y para eso aquí le indicamos en la columna 2 que queremos la URL del recurso en texto plano, incluido el protocolo HTTP según corresponda. Y aquí tenemos la respuesta de ChatGPT, la tabla con los recursos y como veis en todos aparece la URL completa. Entonces, en el caso de que no funcionara el enlace, pues yo lo copio, control C y en una nueva pestaña la pego. Y ya tendría aquí
el recurso. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Por cierto, tengo otros muchos tips y consejos para ChatGPT. Si queréis que publique otro vídeo con más consejos como este, pues dejármelo en los comentarios, ¿vale? Decírmelo en los comentarios y darme un buen like. Suscribiros a mi canal de YouTube y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!